Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, repleto de vibras positivas y prepárense para una explosión de información. Hoy, damas y caballeros, nos zambullimos de cabeza en un tema que ha sacudido los cimientos del universo del espectáculo y que, sin duda, involucra dos nombres que resuenan en sus mentes: Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Agárrense fuerte porque lo que tengo que contarles hoy, bueno, digamos que está más caliente que el mismísimo infierno. Hemos estado trabajando incansablemente recolectando pistas, uniendo puntos, desentrañando rumores y confirmando datos con fuentes fidedignas para poder ofrecerles la primicia más fresca y, créanme, explosiva sobre Hande y Kerem. Y no se trata de un nuevo proyecto juntos en la pantalla, aunque muchos lo anhelaríamos, ¿verdad? Esto trasciende por completo esa idea. Es una noticia que ha tomado al mundo por sorpresa, una revelación que mejor no adelanto nada más. Quédense pegados a la pantalla hasta el final del vídeo porque no querrán perderse ni un segundo. Pero antes de sumergirnos en este mar de chismes, quiero recordarles, especialmente a los que son nuevos por aquí, que consideren seriamente suscribirse al canal. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del entretenimiento, análisis exhaustivos de sus series y películas favoritas, chismes jugosos, pero siempre abordados con respeto, por supuesto, y muchísimo más. Además, si activan la campanita de notificaciones, YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Así que no se pierdan ni una sola de las sorpresas que tengo preparadas para ustedes. Vamos, un clic a esa campanita y únanse a esta gran familia de amantes del espectáculo. Y ahora sí, sin más dilación, vamos directamente al meollo del asunto. Así que, como les anticipaba, la noticia bomba que hoy, 12 de febrero de 2025, está causando terremotos en el mundo entero gira en torno a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Durante un tiempo considerable, hemos estado especulando sin cesar sobre su relación, desde el romance que protagonizaron en pantalla en la aclamada Sen-Kal Kapm hasta su apasionado noviazgo en la vida real, pasando por la dolorosa ruptura y las persistentes señales de que tal vez, solo tal vez, una reconciliación podría estar asomándose en el horizonte. Pero esto es completamente diferente. Es un acontecimiento que nadie, absolutamente nadie, previó. Para realmente comprender la magnitud de la noticia que les voy a revelar, es necesario retroceder un poco en el tiempo. Recordemos el fenómeno cultural que fue Sen-Kal Kapm. La química que emanaba entre Hande y Kerem era innegable, palpable, electrizante. No se trataba simplemente de una actuación, era algo mucho más profundo. Los fans lo sentían en sus huesos, lo veían con claridad, lo respiraban en el aire. Y efectivamente el rumor que circulaba con fuerza se confirmó: Hande y Kerem estaban juntos, trascendiendo la pantalla y viviendo su propio cuento de hadas moderno. Su relación fue pública, apasionada y seguida con fervor por millones de personas alrededor del globo. Viajes exóticos, fotos románticas, entrevistas reveladoras, todo ello alimentaba la fantasía de que habían nacido para estar el uno con el otro. Pero como suele ocurrir en estas historias, el cuento de hadas, lamentablemente, llegó a su fin. Empezaron a surgir rumores de problemas en el paraíso, diferencias irreconciliables, agendas profesionales incompatibles. La verdad es que nunca llegamos a conocer los motivos reales que condujeron a su ruptura. Lo que sí supimos con certeza es que de repente ya no estaban juntos. El shock fue generalizado. Los fans devastados y desconsolados. Las redes sociales literalmente estallaron en un mar de comentarios y especulaciones. ¿Qué había sucedido? ¿Cómo era posible que una relación que parecía tan sólida se hubiera desmoronado de esa manera tan abrupta? Desde ese momento, tanto Hande como Kerem han seguido sus propios caminos por separado. Hande ha continuado cosechando éxitos notables en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas que han batido récords de audiencia, consolidándose como una de las actrices más populares, talentosas y queridas de toda Turquía. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando arduamente, explorando nuevos proyectos desafiantes y demostrando su versatilidad y talento innato como actor y productor. Pero a pesar de su separación, el espectro de Anker, como se conocía cariñosamente a la pareja, siempre ha permanecido presente en la mente de sus fans. Los seguidores de la pareja nunca perdieron la esperanza de una reconciliación. Cada interacción en las redes sociales, cada comentario aparentemente inocente, cada coincidencia fortuita en eventos públicos era analizada con lupa en busca de una señal, de una mínima esperanza de que volvieran a estar juntos.
La llama de la esperanza nunca se extinguió por completo. Y ahora, finalmente, llegamos al punto crucial de esta historia. A la noticia bomba que ha estallado en el mundo del espectáculo y que estoy absolutamente seguro, los dejará completamente boquiabiertos. Después de años de silencio, de caminos separados y de la constante especulación de los fans, Ander Cell y Kerem Bürsin están esperando un bebé. Van a ser padres. Sí, lo han escuchado correctamente. Ander Cell está embarazada y el padre es, nada más y nada menos que Kerem Bürsin. La noticia ha sido confirmada por fuentes cercanas a la pareja, aunque hasta el momento, ninguno de los dos ha emitido una declaración oficial al respecto. El hermetismo ha sido total. Imaginen por un momento el impacto que esta noticia está teniendo. Después de una ruptura mediática muy dolorosa y años de silencio y distancia, descubrimos que Ande y Kerem, en algún punto del camino, volvieron a conectar, volvieron a sentir esa chispa mágica que los unió en un principio y, como resultado de ese reencuentro inesperado, están esperando un hijo. Un milagro inesperado. Pero, ¿cómo sucedió esto? ¿Cuándo volvieron a verse? ¿Por qué mantuvieron el embarazo en secreto hasta ahora? Son muchas las preguntas que surgen en este momento y que, por supuesto, intentaremos responder a lo largo de este vídeo. Vamos a desentrañar todos los misterios. Según nuestras fuentes, Ande y Kerem han estado viéndose en secreto durante los últimos meses. Al parecer, después de su ruptura, ambos sintieron la necesidad de tomarse un tiempo para sanar sus heridas, para crecer individualmente como personas y para entender lo que realmente querían en sus vidas. Y con el paso del tiempo se dieron cuenta de que, a pesar de los problemas que pudieron haber tenido en el pasado, la conexión que los unía era demasiado fuerte como para ignorarla. Era un lazo irrompible. Se dice que el reencuentro inicial fue completamente casual, durante un evento benéfico que se celebró en Estambul. Al principio, la situación fue incómoda, incluso tensa. Pero poco a poco las barreras que habían construido entre ellos fueron cayendo y la conversación fluyó de manera natural. Recordaron los buenos momentos que habían compartido, se rieron de las tonterías que habían hecho juntos y, lo más importante, se perdonaron mutuamente por los errores que habían cometido. El perdón fue clave. A partir de ese momento, empezaron a verse con más frecuencia, al principio simplemente como amigos, y luego, bueno, ya se imaginan cómo continúa la historia. La chispa que los había unido en un principio volvió a encenderse, la pasión renació con más fuerza que nunca y unos meses después, Ande descubrió que estaba embarazada. Una bendición inesperada. La noticia, obviamente, fue un shock para ambos. No era algo que estuvieran planeando activamente, pero la recibieron con una mezcla de alegría y emoción. Sabían que no sería un camino fácil, que tendrían que enfrentar muchos desafíos, pero estaban decididos a superarlos juntos como padres y, quizás, con la esperanza de volver a ser algo más. La esperanza era lo último que moría. Por eso tomaron la decisión de mantener el embarazo en secreto, al menos al principio. Querían disfrutar de este momento íntimo y especial lejos de los focos y la presión mediática. Querían tener tiempo para procesar la noticia, para prepararse para la llegada del bebé y para decidir cómo querían afrontar esta nueva etapa en sus vidas. La privacidad era fundamental. Ahora, la noticia ha salido a la luz y el mundo entero está hablando de ello. Las redes sociales están inundadas de mensajes de felicitación, de sorpresa, de incredulidad y, por supuesto, de esperanza. Muchos fans ven este embarazo como una señal de que Ande y Kerem podrían volver a estar juntos como pareja, como la familia que siempre soñaron. La ilusión está en el aire. Pero, ¿qué pasará ahora? ¿Volverán a estar juntos Ande y Kerem? ¿Formarán una familia tradicional? ¿O simplemente serán padres que compartirán la crianza de su hijo? ¿Cuál será su futuro? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo Ande y Kerem tienen la respuesta a esas preguntas. Lo que sí sabemos con seguridad es que están comprometidos a darle lo mejor a su hijo, a criarlo con amor incondicional y a apoyarlo en todo lo que necesite para ser feliz y realizado. Su prioridad es el bebé. También sabemos que su relación, aunque complicada y llena de altibajos, es profunda y significativa. Han compartido mucho juntos, han superado obstáculos difíciles y han aprendido mucho el uno del otro. Y ahora, están a punto de embarcarse en la aventura más grande y emocionante de sus vidas, ser padres. Un nuevo capítulo en su historia.
Personalmente creo que esta noticia es una prueba irrefutable de que el amor puede resurgir de las cenizas, que las segundas oportunidades existen y que, a veces, la vida nos sorprende con giros inesperados que nos llevan por caminos que nunca imaginamos. Es una lección de espera. Nza. No sé si Andy y Kerem volverán a estar juntos como pareja, pero lo que sí sé es que su hijo será muy afortunado de tenerlos como padres. Serán padres amorosos, dedicados y comprometidos a darle todo lo que necesite para crecer y ser feliz. Un futuro prometedor. Y en última instancia, eso es lo que realmente importa. Que Andy y Kerem encuentren la felicidad, ya sea juntos o separados, y que su hijo crezca rodeado de amor y alegría. Esa es la clave de todo. Así que ahí lo tienen, la noticia bomba que ha sacudido el mundo del espectáculo. Ander Erzel y Kerem Bürsin van a ser padres. Una noticia sorprendente e inesperada y llena de posibilidades. Un nuevo comienzo para ambos. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de esta noticia? ¿Creen que Andy y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué esperan de esta nueva etapa en sus vidas? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y bien, hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta primicia tanto como yo disfruté contándoselas. En resumen, hoy les he traído la noticia más impactante del momento: Ander Erzel y Kerem Bürsin, después de una relación pública, una ruptura mediática y años de silencio, están esperando un hijo. Una noticia que ha tomado al mundo por sorpresa y que abre un abanico de posibilidades para el futuro de la pareja. Hemos analizado cómo se produjo este reencuentro, por qué decidieron mantener el embarazo en secreto y qué podemos esperar de ahora en adelante. Quiero agradecerles a todos por haber visto el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me acompañen en esta aventura de compartir noticias, chismes y análisis del mundo del entretenimiento. Ahora quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Están tan sorprendidos como yo? ¿Creen que Andy y Kerem volverán a estar juntos? Quiero saber sus opiniones, así que no duden en compartir sus pensamientos. Y finalmente, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal. Me ayudaría muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Recuerden también activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por todo su apoyo. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.